Para hablar un poco del siglo XX, nos vamos a situar en la salsa. Según Marcus Ochex 2004, asegura que para los cubanos la salsa no es algo nuevo, es un derivado del son, por lo que es un género nacido en Cuba. Como producto cultural, la salsa es muy exitosa. No solo se relaciona únicamente con Cuba, sino que también con Nueva York y Puerto Rico. La salsa, según Och 2004, es un género nacido de la diferencia y de la hibridez en la que el conflicto relacionado con la ideología política hacen su aparición. Es un género que no puede ser unido a un solo principio, por el contrario, la inclusión de instrumentos, arreglos nutridos y letras que consigue ambientar ese contexto sociocultural y socioeconómico dan cuenta de las continuidades, de la persistencia y una relación entre elementos provenientes de Cuba, Nueva York y Puerto Rico. La salsa no es solo un baile o un movimiento de cuerpos, la salsa es cultura y política. Muestra de esto es que su articulación de identidades surge en Nueva York con la popularización de la danza. Tenemos un ejemplo de eso, que es que desde el danzón. Pregón con la canción Échele Salsita, que suena algo así. Esta canción, que fue compuesta por Ignacio Piñeiro, fundador del primer y único septeto, nació en el nombre de salsa, variedad actual de estilos que se funde bajo una sola rúbrica. Digamos que un buen número de tradiciones musicales de orden popular como un vínculo social está íntimamente ligado al desarrollo de la identidad entre los migrantes de la lengua española que provienen de diferentes partes del Caribe y de América Latina continental. La trascendencia del son cubano después del habanero y del septeto de Ignacio Piñeros está vinculado a otros estilos y tradiciones musicales caribeñas y latinoamericanas que hoy nutren como tal a la salsa. Es así que, parafraseando un poco a Duani, 1984, dice que fue la salsa donde se le dio voz a aquellos que llevaban el peso de Latinoamérica a cuestas, donde se plasmaba esa lucha por la equidad, la necesidad de una América unida y la marginalidad a la que eran relegados los sujetos no nacidos en países latinos, pero que sí son descendientes de latinos. Bueno, en este ciclo es importante resaltar y mencionar, claro está, la Revolución Cubana, que según Fernando Ortiz, la música, como todo otro elemento sustantivo de la cultura, no puede ser bien apreciada en sus valores sin conocer su función en la integridad del sistema, de esa misma cultura de la cual forma parte la música en general, así sus expresiones como sus instrumentos responden a factores muy complejos. Sin el estudio de estos, pues aquello no puede ser comprendido. Así es que ahondar en lo que fue la Revolución Cubana y lo que significa en este proceso político, ya que profundizar pues en las líricas, las letras, sin un conocimiento contextual de los eventos es nadar entre lo desconocido, por decirlo así. La Revolución Cubana es comprendida como un fenómeno social en el que hay una mezcla diversa y múltiples factores pues relacionadas con la economía, la política y la cultura. Un poco arraigada esta idea de lo que menciona Silva León 2003, Lara López 2006, que tratar de copilar cómo se ve la Revolución Cubana se torna un poco arduo. No obstante, es posible iniciar un recuento de los eventos a partir de finales de los 40 y a partir de los 50, fecha en la que
las relaciones de poder en Cuba estaban en tensión e inestables. Con el suicidio del líder del Partido Ortodoxo Eduardo Chivas en agosto de 1995, Cuba quedó sin un dirigente, así que pues Fulgencio Batista se hizo al poder. El ascenso de Batista, que devino en una cancelación de las elecciones, tal muestra de control sobre el poder, consideramos pues que dejó en evidencia la posibilidad de tomar el poder utilizando la fuerza. Un poco lo que menciona Lara López, 2006. Fulgencio había participado en el movimiento de la paz, que era cerca del Partido Comunista, pero pues en pos de mantener relaciones estables con Estados Unidos, expresando su desacuerdo con los comunistas e incrementando la represión política y física contra los sujetos de izquierda. Se tiene también que el 26 de julio de 1956 Fidel Castro realizó el asalto a la segunda guarnición militar del país, el cuartel de Moncada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba, y pues tal acción marcó el comienzo de lo que serían las revueltas del pueblo con el fin de terminar con la dictadura Batista. En 1954, Batista consigue ser nombrado presidente de Cuba en unas elecciones pues donde no hubo otro candidato. Este hecho, junto con la liberación de Fidel Castro y su exilio, pues dislocaron un poco la vida política del país. Así vamos a ver que para 1956 Fidel estaba organizando en México la expedición de Yatigrey, que desembarcó en la costa cubana en noviembre de ese mismo año. Castro ya había comenzado el movimiento el 26 de julio, conocido también como M16T. Las bases guerrilleras pues estaban situadas en la Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería conocida como la base del ejército de rebeldes. Así es que el movimiento del 26 surge de la izquierda del Partido Ortodoxo. Mientras las guerrillas se fortalecían en el oriente cubano, la posición que se localizaba en los centros urbanos también progresó y empezó a desarrollar acciones armadas en las ciudades con el fin de reprimir a los militares antidictatoriales que no dejaban de progresar. También es como acudiéndome a la idea de Lara 2006. También en 1957 la guerrilla de Fidel Castro pues había conseguido cierta agencia, si se quiere decir así. Sin embargo, aún no estaban en condiciones de impulsar una rebelión que derrocara a Batista. Ese mismo año se planteó una huelga general que fracasa por la indiferencia popular y pues por la ausencia del apoyo procedentes de los sindicatos oficiales y comunistas. Además vamos a ver que también el Partido Comunista, conocido también como Partido Socialista Popular, PSP, rechazaba pues cualquier táctica insurreccional y de rebelión. Pero pues poco a poco esas guerrillas fueron obteniendo una salida del aislamiento, todo gracias a las ofensivas militares y bélicas en los llanos, recurriendo a incendiar cañaverales y a la destrucción de las cosechas. También pues abrieron dos frentes guerrilleros, uno al mando de Raúl Castro y el segundo de Juan Almeida, junto con la coordinación de las acciones militares por Ernesto, el Che Guevara, más conocido, y pues por Camilo Cienfuegos. Hasta este punto se podría decir que el progreso revolucionario se fortaleció gracias a la integración militar y a la agitación urbana que desencadenaban las tensiones entre el Partido Socialista Popular, el PSP, y el movimiento del 26, debido a esas expresiones en las luchas revolucionarias y el protagonismo que tenían los cuadros comunistas que ocuparon pues esas determinantes del movimiento del 26 y también controlaron el ejército rebelde contra el aval de Fidel Castro y pues de Raúl Castro. Así que
En julio de 1958 el Pacto de Caracas robusteció la coalición antibatista y abrió la caída de la dictadura, que había quedado sin el apoyo de Estados Unidos, que desde el mes de abril no recibiría armamento. En agosto comenzó la ofensiva final y pues el 1 de enero de 1959 se consiguió la victoria ante el antiimperialismo y se exactó la lucha de todo un pueblo, por decirlo así. Ya finalmente en contexto de los 60, 70 y 80, vamos a ver que para los 60 y 70 Cuba se encontraba pues bajo el mando del jefe militar de las Fuerzas Armadas, Fidel Castro. Las pretensiones de Castro pues eran industrializar la isla y que a través de los productos nacionales como el azúcar y el tabaco consiguieran independencia política y económica, tanto en pos de mejorar la calidad de vida de los cubanos. Sin embargo, a finales de los 70, principios de los 80, el precio pues, del azúcar cayó en los mercados, generando transformaciones que no estaban dentro del plan de industrialización que Castro tenía para Cuba. Vamos a ver también que se dio el incremento de la deuda externa, lo que trajo consigo la migración masiva de cubanos hacia Miami, buscando una mejora de la calidad de vida. El gobierno de Castro anunció pues, cambios que anularían todo, dejó de capitalismos, por lo que el pueblo trabajaría en calidad de voluntariados, intentando pues mantener alianzas con otras empresas, asunto que era difícil teniendo en cuenta que Cuba como país comunista sufría el bloque estadounidense. Esto según Fritz 2003. Las estructuras económicas de Cuba también sufrieron un colapso y las medidas de solución que Castro había establecido pues fracasaron en su momento. El país continuó dependiendo de la producción de azúcar y de la pesca, pero esta vez sin las ganancias obtenidas en un año posterior. Si bien Cuba se sumió en una época dura, las manifestaciones artísticas nos hicieron esperar. En contraste con la situación económica, la música, el cine, la pintura, entre otras, se mantuvieron firmes y se posicionaban políticamente frente a la situación política, social, económica del país. Graciela Pogliotti 2007 habla de todas las manifestaciones artísticas que tuvieron lugar en medio de la Revolución cubana y afirma que todas quisieron hacer referente a la situación que mediante todo el proceso revolucionario se dio, según Pogliotti 2007, la leo textualmente. Los escritores y artistas cubanos procedían en el momento inaugural de la revolución, se dividían en familias estéticas ideológicas, constituidas como productos de resistencia ante una sociedad hostil. Coincidieron ahora en el propósito de construir una nación para encontrar en ella razón de ser y existir como la isla. La política se veía de limpio y dejó de mostrar el rostro corrupto de los mercados del voto. También vestidas de limpio, las palabras recuperaban su sentido original. Pogliotti 2007, página 5. También pues la música es algo que siempre ha estado presente en las calles de Cuba. Por esa razón pues no es posible relegarlo solo a una muestra musical melódica. Por el contrario, se plantea que, que este fue un apoyo y un rechazo ante esos procesos de revolución, un canto a la patria, al pueblo y al nacionalismo. Los representantes de la música y la salsa específicamente hicieron parte de todo el periodo revolucionario en Cuba. Los pregones y las letras iban pues dirigidas al gobierno y al pueblo en ese sentido de hermandad y de patriotismo. La música hizo presencia en todos los procesos de cambios que hubo entre los 60 y los 80. Cada una de las acciones que se realizaban que eran para conseguir que el destino del país fuera positivo era glorificar o desestimar a través de la música. La salsa, según Quintero en 1988, cumple un papel muy importante como medio de expresión de algunos grupos culturales del Caribe o como de todo un país, como evidenciamos en el desarrollo de este trabajo.
Em,